¿Saben cuántos países cuentan en el mundo con reservas de la biosfera? Son un total de 124 y buenas noticias. España lidera el ranking con 52 localizaciones clasificadas por la UNESCO. Nuestro país cuenta con 15 parques nacionales, 10 de ellos en la península ibérica, 4 en Canarias y 1 en Baleares. Y de todos ellos, Aragón tiene el honor de contar con el segundo más antiguo. En la provincia de Huesca, en pleno corazón del Pirineo aragonés, encontramos el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, uno de los espacios naturales más importantes y con mayor valor ecológico del país. El Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido es un motor de desarrollo socioeconómico para la comarca del Sobrarbe y tenemos un presupuesto anual en torno a los 2,5 millones de euros que se están utilizando para la contratación de servicios, también para la realización de las obras necesarias y para la compra de los suministros para el buen funcionamiento del Parque Nacional. Itorla es el municipio que da acceso a la pradera de Ordesa, es la puerta al Valle de Ordesa. Pero yo creo que lo mejor es que vengáis a visitarnos. Bienvenidos. Buenos días, soy Edu, ¿vale? Soy el guía local de la compañía Guías de Torla que os va a acompañar a la visita a Ordesa. Nos encaminaremos hacia el cañón de Ordesa, que ahí es la entrada al Parque Nacional, y ahí empezaremos la excursión del día, ¿de acuerdo? El Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido fue por fecha el segundo parque nacional inaugurado en España en el año 1918, que en su inicio solo fue el Valle de Ordesa y en el 82 tuvo una posterior ampliación donde cogimos los otros 3 valles del Cañón de Añisclo, la Garganta Escuain y la parte norte del Valle de Pineta. Hay unos 600.000 visitantes al año, sobre todo concentrados la mayoría en los meses de verano, pero en la época de primavera tengo la suerte de trabajar con grupos de japoneses, son grupitos de entre 8 y 17 personas más o menos, y luego también grupos de senderistas franceses de alrededor de 35 o 40 personas. Para mí este sitio, si hay lluvia, si hay nieve, brutal. Brutal, los animales, todo. Solemos venir aquí porque mi familia es de Huesca. Cada vez que venimos hacemos una ruta diferente para ir conociendo poquito a poco el parque. Intentamos venir todas las veces, una vez al año por lo menos. Y encima nos gusta escalar, así que es un sitio también maravilloso para escalar, ¿no? La red de senderos en la media montaña, aquí dentro del valle, serían 6 senderos, donde lógicamente el más concurrido, el más conocido es el que lleva la cola a caballo al fondo de lo que sería el Cañón de Ordesa, donde cae la cola de caballo, que es una cascada muy bonita. Es un sendero que tiene 18 kilómetros entre ida y vuelta, ¿vale? Y más o menos unos 450 metros de desnivel. Aquí tenemos el Circo Cotatuero, donde está una de las cascadas más altas del Pirineo, con 200 metros. Este es un punto muy interesante para explicaros un poco todo. Ahora estamos al fondo del Valle de Ordesa, a 1300 metros. Vemos unas paredes de unos 1000 metros y detrás ya viene todo lo que sería la frontera con Francia, donde está toda la línea de picos de 3000 metros. La cima más alta del Parque Nacional es el Monte Perdido, siempre se había dicho que eran 3355 metros, ahora parece ser que nuevas mediciones lo han rebajado un poco y está en 3348. En cuanto a vegetación, en el Parque Nacional están contabilizados casi 1400 taxones, que son tipos de planta, que junta la flora, los árboles, los arbustos y los helechos. Si podéis ver allí, se ve muy oscuro, son pinos, pero en esta zona aquí, que es mucho más clarito, son sobre todo hayas y varios caducifolios tipo fresno o servales. ¿Eso por qué es? Por el tipo de temperatura, por la luz y por la humedad. En cuanto a ecosistema de flora, hay multitud de orquídeas. Tenemos un par o 3 de cepas de una de las orquídeas más grandes que hay en Europa, como es el Cypripedium calceolus, el zapatito de la dama. Tuve la suerte hace unos 5 años, me encontré una de estas orquídeas, se informó al Parque Nacional,
Se ha hecho un estudio y en ese sector consiguieron recontar unas 110 plantas y 10 de ellas con flor. Pues aquí en Ordesa, en cuanto a fauna, pues encontramos multitud de diferentes animales, desde pequeños anfibios como el tritón pirenaico, rana pirenaica, mamíferos, jabalís, corzos, sarrios, lo más habitual. Tenemos 2 proyectos para la conservación y repoblación, en un caso, de 2 clases de animales. Uno fue el bucardo del Pirineo y otro es el quebrantahuesos. Una visión de futuro para el Parque Nacional de Ordesa, pues hombre, yo esperaría que gracias a las protecciones que tenemos en entornos así protegidos, pues tanto proyectos de fauna como de flora sigan para adelante y seguir disfrutando de la montaña.